Bueno, continuamos entonces con la clase de armónicos esféricos. La vez pasada habíamos terminado con los gráficos de los armónicos esféricos de orden más bajo, 0, 1 y 2. Y hasta ahora veníamos hablando exclusivamente de los armónicos esféricos como herramienta para resolver la ecuación de Laplace. Y ahora vamos a recuperar la ecuación de Poisson, o sea, qué pasa cuando hay cargas. Y como ya sabemos, para resolver la ecuación de Poisson, en realidad basta resolver el caso de una única carga puntual, ya que el caso general se puede reconstruir por superposición. Así que el problema que estamos viendo es una carga a una distancia R' del punto que vamos a llamar el origen. Y por supuesto conviene usar un sistema de ejes coordenados en los cuales la dirección de Z es precisamente el punto, la dirección de mida hacia donde está la carga. O sea que la carga está ubicada en un punto de la forma R' por K. Y el objetivo es encontrar el potencial electrostático en un punto a una distancia R del origen, un punto cualquiera del espacio, que en particular R puede ser más chico o más grande que R'. Y la idea, obviamente, este problema ya sabemos la solución. La solución es 1 sobre el módulo de R menos R'. Pero la idea es resolver el problema usando toda esta maquinaria de armónicos esféricos. Y simplemente lo que vamos a hacer entonces es separar el espacio en dos. Vamos a imaginar una esfera de radio R', y entonces va a haber una región 1 que va a ser el interior de la esfera, y una región 2 que va a ser el exterior de la esfera. Por definición, tanto en la región 1 como en la región 2 no va a haber carga, por lo cual, por definición, en ambas regiones va a valer la ecuación de Laplace, que ya sabemos resolver, y después el problema va a ser cómo pegar esas dos soluciones a través de la frontera, o sea, a través de la esfera de radio R'. ¿Está bien? Es la misma estrategia que ya habíamos empleado antes en cartesianas y que después vamos a volver a emplear en coordenadas cilíndricas. ¿Está bien? ¿Estamos todos listos para empezar? Todo genial. ¿Todo bien? Bueno, vamos. Bueno, como en este caso, porque tuvimos la precaución de poner la carga ensartada en el eje Z, tenemos simetría de rotación alrededor de Z, o sea, olvídense de R, miren solamente a la carga. Si yo roto en el plano X, Y, la carga va a seguir estando exactamente en el mismo lugar donde está ahora. O sea que tengo simetría de rotación alrededor del eje Z. Yo ya puedo suponer que el potencial electrostático no va a ser función de φ, va a ser función solamente del ángulo polar θ y de la distancia al origen. Entonces, cuando hago la expansión en armónicos esféricos, automáticamente pongo m igual a 0, o sea, solamente considero armónicos esféricos con m igual a 0. O sea, los que Pero, no dependen de phi, ¿sí? ¿por qué? No entendí el argumento. Disculpe. Claro, yo en principio tendría que hacer un argumento, una expansión en todos los armónicos esféricos. El armónico esférico ILM va como E a la IM phi. O sea, me está describiendo una función que depende no trivialmente de phi. Pero el potencial electrostático, como yo tengo simetría de rotación alrededor del eje Z, depende trivialmente de phi. No depende de phi. Puede llegar a depender de θ, no sabemos.
pero de phi seguro que no. Ah, y como la m solamente está en la parte del exponencial, vas a decir que digamos que no tiene esa dependencia. O sea, en este desarrollo, automáticamente pongo igual a cero los coeficientes de todos los armónicos esféricos con m distinto de cero. Porque ya sé que van a dar cero. O sea, como vamos a ver en la segunda mitad de esta parte, yo podría haber arrancado con el desarrollo general. No hace falta. Me ahorro ese trabajo, porque yo sé que todos esos coeficientes me van a dar cero. ¿Está bien? Ok, sí. Entonces, el armónico esférico IL0, vimos la vez pasada que es proporcional al polinomio de Legendre P sub L evaluado en coseno de θ. Por eso acá en vez de escribir IL0 directamente puse el polinomio de Legendre. La constante, que es la diferencia, se la cargo a esta función FL. En cuanto a la FL, ya habíamos visto que FL era o 1 sobre R a la L más 1 o R a la L. O sea, cuando yo reemplazo este desarrollo en la ecuación de Laplace, la ecuación que me queda una ecuación de segundo orden en derivadas ordinarias para la FL. Esa ecuación tiene solamente dos soluciones, que son o la 62 o la 63. En realidad la solución general es alguna combinación lineal, o sea, la suma de algunas 62 más algunas 63 con constantes que hay que determinar. Pero cuando R es mayor que R', o sea, lo estoy considerando, ¿se acuerdan? Yo estoy imaginando una esfera de radio R', cuando estoy considerando la región exterior, no sé qué pasa en la calle, están a los bocinazos. Disculpen. Cuando estoy considerando la región exterior se extiende hasta el infinito. Si yo espero que el potencial sea regular en infinito, obviamente no puede depender como R a la L. R a la L es singular en infinito. Por lo tanto, en la región exterior a la esfera, me quedo solamente con las soluciones de la pinta, una constante sobre R a la L más 1. Viceversa, cuando estoy en la región interior, ¿no? Cuando estoy en la región que incluye al origen, porque es el interior de la esfera, yo espero que el potencial sea regular en el origen, no hay ningún motivo para que no lo sea, la carga está lejos, está a una distancia R'. Yo espero que el potencial sea regular en el origen y por lo tanto descarto todas las soluciones que van como 1 sobre R a la L más 1 y me quedo solo con las soluciones que son proporcionales a R a la L. O sea, acuérdense que L es un número no negativo, un entero no negativo, por lo cual todas estas son regulares en el origen, pero singulares en infinito. Todas estas son regulares en infinito, pero singulares en el origen. Entonces, en la región exterior me quedo con la 62, en la región interior me quedo con la 63. Y el problema que me queda es cómo determinar este doble juego de constantes indeterminadas. Tengo que determinar las A sub L y las B sub L con L yendo de 0 a infinito. ¿Está bien? Todo esto es exactamente lo mismo que habíamos hecho en cartesianos, solo que ahora lo estamos haciendo en el lenguaje de armónicos esféricos. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá? Hay algo que yo no entiendo, disculpa. A ver. Es la relación entre las R. O sea, ¿es interior o es exterior a qué? Porque estamos viendo un Lo que problema yo en el que estoy hay una falta. haciendo, para poder reducir el problema de resolver la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, a la ecuación de Laplace,
O sea, yo estoy resolviendo esencialmente el laplaciano de phi igual a la delta en 3 dimensiones de x menos x', donde x' resulta ser r' en la dirección del versor k, del versor z. Para poder reducir, entonces, la ecuación de Poisson a la ecuación de Laplace, yo me estoy imaginando una esfera de radio r'. Es imaginaria, no hay nada en el espacio, yo me la imagino yo. En realidad sí hay algo, está esta carga ensartada en el polo norte de esa esfera. El resto de la esfera está vacío. Pero esa esfera me define una región interior y una región exterior. Entonces, la 62 describe el potencial en la región exterior, que se extiende hasta el infinito. Va desde R' hasta el infinito. Mientras que la 63 describe el potencial en la región interior, en donde el radio va de 0 hasta R'. Entonces, en la región interior yo impongo regularidad en el origen, en la región exterior, exterior a esta esfera imaginaria, impongo regularidad en infinito. ¿Está bien? Claro, van a ser las soluciones de la ecuación de Laplace adentro y afuera de esa cáscara imaginaria. Claro, y después los voy a pegar en la cáscara. Ok, ¿Se acuerdan como habíamos visto en cartesiana, que quedaba que la solución en z era continua, pero había una discontinuidad en la derivada? de acuerdo. ¿Se acuerdan los dibujitos que terminaban pareciendo una V corta invertida, la solución? Ok. La solución empezaba, ¿sí? Sí, sí, ya entendí que Bien, estamos acá va a haciendo. pasar lo mismo. Las condiciones de soldadura van a hacer que el potencial es continuo a través de la cáscara, pero va a haber un salto en la derivada radial. Y lo que hace falta determinar es la magnitud de ese salto. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Sí, sí, buenísimo, muchas gracias. Bueno, la magnitud del salto viene porque hay una delta del lado derecho de la ecuación, y entonces para poder encontrar eso, tenemos que poder determinar, tenemos que poder escribir la delta en coordenadas polares. Se trata simplemente de eso. La ecuación 64 es la definición de la delta, no de cualquier delta, la delta de x menos el punto fuente. El punto fuente, ¿se acuerdan que era R' por el versor K? Entonces, la definición de esta delta es que si yo la multiplico por una función f completamente arbitraria, bueno, continua, e integro, y tengo que usar el elemento de volumen adecuado a coordenadas polares, que es todo esto, r cuadrado de r, seno de tita y de phi, toda esta integral me tiene que dar f evaluada en r' en tita igual a 0. No hace falta decir quién es phi, el eje z es singular en coordenadas polares porque el ángulo phi no está definido para puntos sobre el eje z, pero si la función f es continua, también se vuelve independiente de phi cuando yo tiendo al eje z, y por lo tanto no me hace falta especificar. Lo que quiero que vean en la ecuación 64 es que esta delta no puede ser simplemente la delta de R menos R'. Porque si fuera simplemente no puede ser simplemente la delta de R menos R' por la delta de tita. O sea, es cierto que la delta de R menos R' me fuerza a poner R igual a R', y la delta de tita me fuerza a poner tita igual a 0. Pero todavía me queda todo esto.
En particular, si yo acá pongo θ igual a 0, me da todo 0. O sea, si yo acá simplemente pusiera la delta de R menos R' por la delta de θ, en vez de la delta de X menos R' acá, si yo simplemente la reemplazara por el numerador de la 65, lo que me daría la 64 es 0, porque está este seno de θ. No puedo poner acá alegremente θ igual a 0. Entonces necesito, antes de esto, necesito sacar lo que sobra. Lo que sobra es el R cuadrado, el seno de θ, y me tengo que sacar encima la integral en phi. Porque como esto no, f de r, θ igual a 0, no va a depender de phi, la integral en phi simplemente me va a agregar un 2pi. Entonces tengo que sacar también el 2pi. Y con la 65, si yo reemplazo esta delta por la 65, efectivamente, cuando hago la integral, me da la 64. O sea, la delta en polares no es simplemente la delta evaluada en las coordenadas. Me aparecen estos otros factores que tienen que ver con que el elemento de volumen en coordenadas polares no es simplemente un diferencial, un producto de diferenciales de las coordenadas, sino que es un producto de diferenciales de las coordenadas por otras cosas. Cuando voy a definir la delta, me tengo que sacar de encima las otras cosas. ¿Está bien? Eh, este 2pi siempre solamente lo podemos agregar porque hay una simetría cilíndrica, ¿no? La rotación respecto al eje Claro, Z. claro. Si no, Y en caso tendrías de... una delta de phi menos phi prima. Lo vamos a ver. Claro, ok. Bárbaro, bárbaro. Vale, gracias. Comentario. Disculpen. No, está bien. Disculpen. Entonces, estamos en la 65. Lo que queremos hacer, entonces, es escribir la ecuación de Poisson. Tenemos, del lado izquierdo es el laplaciano del potencial, del lado derecho tenemos una delta. El potencial ya lo tenemos desarrollado en polinomios de Legendre. Ahora y aparecían estas CFL, que ya vemos que son una potencia de R, ya sea una potencia dentro o una potencia distinta afuera para el mismo L. Ahora tenemos que desarrollar la delta en polinomios de Legendre para poder comparar. Ahora, fíjense que la delta naturalmente me aparece factorizada. Este primer factor, delta de R menos R' sobre R' cuadrado, es una función solo de R. Desde el punto de vista de los polinomios de Legendre, funciona como una constante. Es una función solo de R, no depende de θ. Lo que tengo que desarrollar en serie de polinomios de Legendre es este otro factor, que sí depende de θ. Delta de θ sobre seno de θ y la normalización, el 1 sobre 2pi. O sea que tengo que encontrar en la 66, tengo que ver quiénes son los C sub L. El desarrollo 66 existe porque los P sub L, los polinomios de Legendre, son una base de funciones cuando coseno de θ va entre menos 1 y 1. El tema es quiénes son los C sub L. Para encontrar los C sub L voy a usar una propiedad que mencionamos la vez pasada, pero todavía no demostramos, y es que los polinomios de Legendre son mutuamente ortogonales. O sea, no son ortonormales, no están normalizados a que la integral sobre θ del P sub L cuadrado me dé 1, pero sí son ortogonales.
Ahora, para encontrar el C sub L, lo que hago es multiplicar miembro a miembro por un P sub L', si quieren, y simplemente integrar en tita. Y eso me va a matar del lado izquierdo, del lado derecho me mata todos los términos en los que L no sea igual a L'. Y el término que tiene el mismo valor de L de los dos lados me queda la 67. O sea, de este lado me quedó haber multiplicado la serie por un polinomio de Legendre en particular y haber integrado en tita. O sea, me quedan siempre integrales de dos polinomios de Legendre. Cuando los L de los dos polinomios son distintos, me da 0. Cuando los L son iguales, y bueno, me da esto, donde en realidad estoy integrando sobre toda la esfera. Acá está incluida la integral en phi, pero no importa porque se va a ir, está de los dos lados. Y del otro lado me queda la integral en phi, el polinomio por el cual estoy multiplicando, y esta cosa, delta de tita sobre 2pi seno de tita. Este de omega es, esto no, porque estoy integrando solo sobre la cáscara, pero sí es el seno de tita de phi. Entonces, el seno de tita que está en el de omega se va a ir con este, la integral en phi me da un 2pi, se va con este, me queda la integral de en tita de la delta de tita por el P sub L del coseno de tita. O sea, me queda el P sub L evaluado en el coseno de 0. El coseno de 0 vale 1, y por definición los polinomios de Legendre se normalizan para que evaluados en 1 valgan 1. Por lo cual, toda esta integral me da 1. Y lo único que me queda para averiguar quién es el C sub L es calcular cuánto vale esta integral. Cosa que esencialmente es la misma integral que uno calcula para ver cuál es la constante de proporcionalidad entre los armónicos esféricos y los polinomios de Legendre. De manera que uno resuelve esa integral y le queda que el C sub L es igual a 2L más 1 sobre 4pi. ¿Está bien? Moraleja, esto es una cuenta, o sea, delta de tita sobre 2pi seno de tita admite un desarrollo en polinomio de Legendre porque los polinomios de Legendre son una base, son un sistema completo de funciones. A partir de ahí, encontrar quiénes son los C sub L es una cuenta. Uno hace la cuenta y le queda la 68. ¿Está bien? Perdón, hay ¿Estás algo que entendiendo? no entiendo acá. ¿Perdón? Hay algo que no entiendo acá. La primera igualdad, ¿por qué esas dos integrales son iguales? O sea, arranqué de la... Disculpen, tengo un problema de pantalla. Arranqué de la 66. La 66 esencialmente es la definición de estos coeficientes C sub L. Multiplico ambos términos por el mismo polinomio de Legendre. Eso no va a arruinar la identidad. E integro ambos términos multiplicados por un polinomio de Legendre, por el mismo polinomio de Legendre, los dos términos, ambos los integro sobre la esfera unitaria. ¿Está bien? O sea, la Sí, igualdad sí. 67 viene de la 66, porque les apliqué las mismas operaciones a los dos lados. Sí, sí. ¿Está? Bien. Porque ahora entonces, fíjense, de mi ecuación laplaciano de phi igual a delta, ahora tengo los dos lados desarrollados en polinomios de Legendre. Cuando pongo todo junto, entonces, la ecuación del laplaciano de phi igual a la delta, acá pasé la delta para el otro lado,
uso acá el desarrollo que ya tenía de los polinomios de Legendre, uso acá el desarrollo que acabo de encontrar para la delta, y simplemente me queda un desarrollo en polinomios de Legendre, donde ahora el coeficiente es lo que antes tenía para la f, o sea, si yo simplemente digo que estos dos términos me tienen que dar 0, de acá saco que la fl tiene que ser una potencia de R. Y ahora tengo este otro término que viene del desarrollo de la delta en polinomios de Legendre. Ahora, este término vale 0 excepto cuando R' es igual a R. O sea que de vuelta, pedir que todo, para que toda la serie me dé 0, cada corchete me tiene que valer 0 porque los polinomios de Legendre son linealmente independientes. Pedir que cada corchete valga 0, cuando R es distinto de R' me da una ecuación homogénea, que es la ecuación que me dice que en la zona interior Fl va como R a la L, y en la zona exterior va como 1 sobre R a la L más 1. Esto solamente se enciende cuando R es igual a R'. Puesto que la f admite dos derivadas, o sea, la derivada segunda es singular, eso quiere decir que la derivada primera, como mucho, tiene una discontinuidad, un escalón, pero para que la derivada primera, como mucho, tenga un escalón y no una singularidad peor, entonces la f tiene que ser continua. Si la f fuera discontinua, la derivada primera ya tendría una delta, no solo un escalón. Entonces, una condición para que todo este corchete se anule es que la f sea continua, donde en R igual a R'. Eso me da esta ecuación. ¿No? Me dice que la solución que había encontrado en la zona exterior y la solución que había encontrado en la zona interior tienen que coincidir sobre la cáscara. Así que esa es la primera ecuación. Y después, pedir que todo esto se anule, me dice, integrando esta ecuación desde R' menos epsilon hasta R' más epsilon, la integral de la delta me va a dar 1. Esta integral me dice cuánto tiene que valer la discontinuidad en la derivada. Y calculo esa discontinuidad y me queda la segunda de la ecuación 71. Nosotros esto lo habíamos hecho en cartesianas. Creo que incluso en este mismo PDF, al principio del PDF está hecha esta misma cuenta en cartesianas. Yo tenía una ecuación en que la solución iba para los z negativos iba como e a la z, para los z positivos iba como e a la menos z. Eso venía de pedir regularidad de infinito, pero había constantes indeterminadas, de los dos lados las tenía que pegar. Entonces la solución tenía que ser continua, eso me da una ecuación, pero tenía que haber un salto en la derivada. Esto es exactamente lo mismo. La primera ecuación me dice que la solución es continua, que la solución interior y la exterior se pegan sobre la cáscara, y la segunda me dice cuánto tiene que ser el salto en la derivada radial, porque la dirección radial es la dirección normal a la cáscara. ¿Está bien? Y eso es todo el contenido de la 71. ¿Está bien? Lo que quiero que noten es que estamos haciendo siempre lo mismo, en distintos contextos, pero la mecánica es siempre exactamente la misma. Perdón, yo no entendí bien. Acá estamos resolviendo para el cascarón en el cual está, o sea, para el cascarón de radio R', Claro. o... Ah, ok, bárbaro. O sea,
Para R distinto de R' ya tenemos la solución, a menos una constante indeterminada. Ahora estamos tratando de ver qué cuernos pasó en R'. No podemos atacarlo directamente por esta singularidad, o sea, en R' vuela todo por el aire. Entonces lo que hacemos es acercarnos tímidamente al dragón dormido, nos acercamos mucho por abajo, nos acercamos mucho por arriba, y tratamos de ver que esas cosas tengan sentido. ¿Está bien? Sí, claro, perfecto. Gracias. Perdón, Sí, ¿te puedo pedir que repitas el argumento con el que pasas de la 69 a la 70? sí. En realidad, acá lo único que hice fue, la 70 lo que hice fue copiarla. Ahora me doy cuenta de que había un error. Esta F tendría que ser una F mayúscula. Es la misma F que está en la 69. Como los polinomios de Legendre son linealmente independientes, si yo quiero que todo el desarrollo de la 69 me dé idénticamente 0, tiene que ser 0 cada coeficiente. Entonces, para Ok, el valor de L, eso me da la 70. Lo que sí hice fue eso es para... multiplicar todo por R cuadrado. Bueno, no importa, porque en realidad el valor que me importa es qué pasa con R cuadrados, con R cerca de R', y ahí no es 0. No tengo Ok. derecho a multiplicar todo por R cuadrado. Por eso me desapareció el término delante de las derivadas, y también me desaparece este y me desaparece este. Pero es la única diferencia, que agarré este corchete y lo multipliqué por R cuadrado. Pero esos R cuadrados que están abajo, hay uno que es primado. Pero no importa, porque está multiplicando la delta. Cuando yo multiplico Ah, ok, ok, por R ok, ok. cuadrado, como solo se enciende cuando R es igual a R, si R no es R', me da 0. Ah, sí, sí, sí. Y Sí, si R está bien, es igual a R', es como si lo multipliqué por R', o sea que no importa. de acuerdo. ¿Está bien? Buenísimo, sí, entendí. Gracias. Bueno, conseguir resolver todo el problema de ecuación diferencial en derivadas parciales es un problema algebraico, bueno, muchos problemas algebraicos, pero cada uno simplemente de 2 por 2. Así que lo resuelvo, y cuando finalmente encuentro las constantes, encuentro que el potencial tiene una expresión que es extremadamente simétrica. O sea, yo quiero evaluar el potencial en el punto X, que tiene algún valor, la coordenada radial va a valer R. Y tengo R', o sea, siempre voy a tener dos valores de la coordenada radial, R y R'. Siempre tengo R y R'. Entonces, al que sea al más grande de esos dos, lo llamo R mayor. Y al más chico de esos dos, al más chico entre R y R', lo llamo R menor. O sea, siempre voy a tener un R mayor y un R menor. En la región exterior, el R mayor es R y R' es el R menor. En la región interior, el R mayor es R' y el R menor es R. Entonces, bueno, me aparece una constante y después me va a aparecer el R menor a la L dividido el R mayor a la L más 1. Todo por el polinomio de Legendre, P sub n en coseno de θ. Entonces, si estoy en la región interior, esto es R a la L sobre R' a la L más 1, que es regular cuando R tiende a 0. Entonces, R a la L sobre R' a la L más 1. Mientras que en la región exterior, esto es R' a la L dividido R a la L más 1, que es regular en infinito, porque en la región exterior el que está dividiendo es el R. O sea, este truco de usar un R menor, un truco puramente notacional, de usar el R menor y el R mayor en vez de R y R', me permite encontrar una notación uniforme para el potencial, ya sea en la región interior
o en la región exterior. ¿Está bien? Pero en realidad es lo mismo de tener un potencial partido, digamos. Sí. Yo esto lo puedo reescribir en términos de R y R' poniendo funciones de Heaviside. O sea, yo pongo una Heaviside de R menos R', y eso me garantiza que en todo lo que esté multiplicando esa Heaviside, el R mayor va a ser R. Más otro término multiplicando una Heaviside de R' menos R. Y es exactamente lo mismo. Y precisamente son las derivadas de estas Heaviside, son las que me van a contribuir la delta cuando evalúe la ecuación de Poisson. ¿Está bien? Eso también lo habíamos visto en cartesianas. Sí. Bueno, es un consejo general. Cuando hay algo que uno no entiende en coordenadas raras, lo que hace es plantearse cómo sería el mismo problema en cartesianas. Lo resuelve en cartesianas y después vuelve. La idea es que por rara, o sea, yo estoy resolviendo un problema alrededor de una cáscara. Bueno, está bien, pero una cáscara esférica para la hormiguita que vive sobre la cáscara es un plano. O sea, vista suficientemente de cerca de una esfera es un plano. O sea que si el problema es puramente local, yo siempre lo puedo aproximar por algo que se puede resolver en cartesiano. Uso ese truco para entender lo que está pasando, después vuelvo a las coordenadas polares y lo resuelvo polares. Es un consejo general. El último comentario de esta parte es que, bueno, me apareció coseno de tita. Pero ¿quién es tita? Bueno, tita es simplemente el ángulo entre la dirección al punto campo y la dirección al punto fuente. O sea, básicamente tita es el ángulo entre el versor en la dirección del punto campo y el versor en la dirección del punto fuente. ¿Qué ocurre ser, por cómo yo elegí las coordenadas, el versor en la dirección del punto fuente es el versor z, pero no tiene por qué serlo. De todas formas, coseno de tita es el valor, el producto interno entre estos dos versores, el versor que apunta al punto campo y el versor que apunta a la carga. O sea que puedo hacer eso explícito, o sea, reemplazo coseno de tita por el, el producto interno entre los dos versores, el versor que apunta a la carga y el versor que apunta al punto campo, y obtengo la 73, que no solamente me cubre todo el espacio, sino que además es independiente de cómo elegir el sistema de coordenadas, porque siempre trabajando, si no muevo el origen, si simplemente hago rotaciones, R y R' no van a cambiar, y acá me va a quedar el coseno del ángulo comprendido entre la dirección al punto campo y la dirección a la fuente. O sea que la 73 tiene la ventaja respecto de la 72 de que no depende de la elección del sistema de coordenadas. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Sí, bárbaro. Bueno, porque ahora lo que vamos a hacer es hablar en prosa de una manera escandalosa. O sea, fíjense cómo hemos desperdiciado 40 minutos de nuestra vida, porque ya sabíamos que la respuesta era el potencial coulombiano. O sea, lo que hicimos fue ver cómo aparece un potencial coulombiano en este desarrollo en armónicos esféricos y encontramos la solución que no depende del sistema de coordenadas. O sea, aunque yo hubiera elegido
los ejes de tal manera que la dirección a la carga no fuera la dirección Z, de todas formas la 73 me da la solución. Y toda esta suma no es otra cosa que 1 sobre el módulo de x en negrita, ¿no? El vector x menos el vector x'. Y bueno, tendría que pensar un minuto acerca de cómo escribir la ecuación de Poisson para ver si aparece o no el 1 sobre 4pi. Acá hay un comentario. El tiempo que uno disfruta desperdiciar no es tiempo desperdiciado. Bueno, mucha gente diría que si disfrutaste esto tenés un gusto cuestionable. Hay cosas más divertidas, incluso en la teoría de la ecuación de Laplace. Decía, tendría que ver exactamente qué ecuación de Poisson estamos resolviendo. Si estamos resolviendo laplaciano de phi igual a ρ o laplaciano de phi igual a 4pi ρ. De eso va a depender que este lado sea 1 sobre el módulo de x menos x' o 1 sobre 4pi por el módulo de x menos x'. Pero de todas formas sabemos lo que es un potencial coulombiano. O sea que de paso tenemos una formulita que nos dice cuánto vale esta serie, cosa que puede llegar a ser útil en algún momento. Pero aparte de eso, ahora lo que vamos a hacer es plantear de vuelta el problema que acabamos de resolver, en el que la carga está en cualquier lugar, no necesariamente ensartada en el eje Z. Y lo vamos a resolver de vuelta como si no lo acabáramos de resolver. O sea, los vamos a resolver de vuelta como si recién entráramos de la calle, tuviéramos fiaca para pensar que, bueno, en realidad es ridículo elegir los ejes de esta forma. Hago una rotación y pongo el eje Z en la dirección de x', y el problema ahora tiene simetría tiene simetría polar. Bueno, supongamos que no tengo demasiada fiaca para pensar, y ni siquiera me di cuenta de hacer una simplificación tan obvia como elegir bien el sistema de coordenadas. Agarro este problema y le tiro la maquinaria de armónicos esféricos y que se arregle. O sea, es el equivalente decimonónico de meter todo en matemática y que se arregle la computadora. ¿Qué pasa? Y eso es el problema que vamos a resolver ahora. O sea, la diferencia con lo que acabamos de hacer es que ahora sí vamos a considerar un desarrollo completo en armónicos esféricos, todos los armónicos esféricos, porque en este sistema de coordenadas no hay simetría de rotación alrededor del eje Z. De todas formas, la ecuación para las Fs queda igual. Estos ILM ya no se pueden expresar, van como ya la IM-phi, no se pueden expresar como polinomios Legendre. Me hace falta usar las funciones asociadas de Legendre. Pero los FLM siguen siendo potencias, y de vuelta, por el mismo argumento que antes, otra vez me estoy imaginando una cascada de radio R' para poder dividir el espacio en dos. Otra vez, entonces, tengo una región interior donde el potencial va como una potencia positiva de R, y una región exterior en el que el potencial va como una potencia inversa de R. Y de vuelta voy a tener el problema de que, como voy a poner que el laplaciano de esto es igual a la delta, tengo que desarrollar la delta en armónicos esféricos. Y de vuelta, la delta en polares satisface la 77, donde ahora la dependencia en phi no es trivial, porque esta delta se enciende cuando phi es igual a phi', y phi' no es 0. Pero de vuelta, ¿no? La delta va a ser la delta en coordenadas, es el producto de la delta en R, la delta θ, la delta en phi. Estas son deltas ordinarias en una dimensión,
dividido lo que tenga que dividir para que no me queden estas cosas raras que vienen del elemento de volumen. O sea, en general, cuando yo escribo el elemento de volumen en coordenadas curvilíneas, las coordenadas curvilíneas son las xi, xi1, xi2, xi3, las coordenadas x supongo que son cartesianas. El elemento de volumen en cartesianas es simplemente de y de x, de y de z. Cuando yo hago el cambio de variables de las cartesianas a las curvilíneas, me aparece un jacobiano. Me aparece el jacobiano de la transformación, que es este determinante que está en el 82. Entonces, para definir la delta en coordenadas curvilíneas va a ser la delta de las coordenadas, pero tengo que dividir por el jacobiano, para que cuando yo haga la integral no me aparezca el jacobiano evaluado en xi', no quiero que me aparezca eso. Entonces, la delta en coordenadas es divido por el jacobiano y después pongo la delta en las coordenadas. En este caso particular, el jacobiano es este r cuadrado por el seno de θ, entonces tengo que dividir por eso el jacobiano evaluado en el punto x', y después pongo la delta de las tres coordenadas. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? Esta parte la voy a hacer un poco más rápida porque el argumento es exactamente el mismo que el que acabamos de hacer. La única diferencia es que ahora estamos usando el desarrollo completo en armónicos esféricos. Entonces, esto me permite encontrar, o sea, ya sé cuánto vale la delta. La delta tiene una parte que es puramente radial y una parte que depende de θ y de φ. La parte que depende de θ y de φ se puede desarrollar en armónicos esféricos porque absolutamente cualquier función de θ y de φ se puede desarrollar en armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son un sistema completo de funciones sobre la esfera. Por lo tanto, habrá algún juego de coeficientes CLM que hace que la 79 sea una identidad. Ese coeficiente lo encuentro por la ortonormalidad de los armónicos esféricos. Ahora tengo la ventaja adicional sobre la cuenta que hice antes, que ahora yo sé que los armónicos esféricos no solo son mutuamente ortogonales, sino que además son ortonormales. Y entonces encuentro cuánto vale el CLM, y el CLM ocurre ser el mismo armónico esférico evaluado en las coordenadas del punto fuente. θ y φ son las coordenadas del punto campo. θ y φ' son los ángulos directores del punto fuente. Y conjugado. Eso viene de la relación de ortogonalidad de los armónicos esféricos. Entonces, vuelvo a armar la serie de todo esto, delta de φ menos la delta. Me queda un desarrollo en armónicos esféricos. Estos son los CLM de θ y de φ. Para que el desarrollo me dé 0, tiene que valer 0 coeficiente a coeficiente. Cuando R no es R', esto es una ecuación homogénea para esta FLM, que me dice que va como una potencia inversa cuando en la región exterior, una potencia directa en la región interior. Tengo que machear estas funciones sobre la cáscara, los problemas se desacoplan, el macheo de la FLM se desacopla de todos los otros cuando L' distinto de L, M' distinto de M. Eso es lo que hace que el método funcione, que los problemas se desacoplan. Y me queda que el potencial tiene que ser continuo cuando yo paso de justo abajo a justo arriba de la cáscara, pero con un salto en la derivada radial. Resuelvo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtengo la solución, que es extremadamente sencilla.
y que si en particular hubiera ocurrido que phi' valiera 0, me queda, bueno, ahora vamos a ver. O sea que la fórmula que antes había encontrado en términos de polinomios de Legendre, ahora encontré la fórmula general en términos de armónicos esféricos. Yo antes había encontrado esto, el desarrollo de phi, en términos de polinomios de Legendre, y ahora resolví exactamente el mismo problema, es exactamente el mismo problema, pero resuelto en términos de el desarrollo completo en armónicos esféricos. Pero el problema es el mismo. Y el mismo problema no puede tener dos soluciones distintas. O sea, estas dos fórmulas son lo mismo. Y para que estas dos fórmulas son lo mismo, tiene que ser cierto lo que se conoce como el teorema de adición de los armónicos esféricos. Y es que si yo calculo esta suma, que está en el 88, o sea, acá hay 2L más un término, esta suma, con este coeficiente de delante, me tiene que dar exactamente el polinomio de Legendre evaluado en n escalar n'. N' es el versor en la dirección tita phi', tita prima phi', n es el versor en la dirección tita phi. O sea, obtengo una regla de suma que eventualmente puede llegar a ser útil para resolver problemas con armónicos esféricos. No sé si lo vamos a ver en este curso, pero esta suma vuelve a aparecer cuando uno tiene problemas de scattering, que lo que uno tiene una onda plana en cartesiana, algo que va como E a la I, K, Z, y quiere escribir esa onda plana, Z es R coseno de tita, quiere escribir esa misma onda plana en armónicos esféricos, cosa que uno puede hacer, porque si es una función de tita, ¿no? E a la I, K, Z es E a la I, K, R coseno tita. Si es una función de tita, se puede resolver en armónicos esféricos. Es más, si es una función solo de tita, y no depende de phi, se puede resolver en polinomial de Legendre. O sea que la fórmula 88 es útil para el desarrollo de la onda plana en armónicos esféricos. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos fue agarrar un problema cuya solución recontra sabemos, es el potencial coulombiano, y simplemente resolver ese problema usando la maquinaria de armónicos esféricos. Primero, tuvimos la precaución de elegir inteligentemente el sistema de coordenadas de tal manera de tener simetría en phi, con lo cual nos alcanzó trabajar con polinomios de Legendre, y después le metimos el algoritmo de derecho viejo. Ni siquiera nos preocupamos en cómo elegíamos las coordenadas, dejamos que el algoritmo solo resolviera las dificultades que iban apareciendo. Obviamente, ya sea que usemos el potencial coulombiano, que usemos el desarrollo en polinomio de Legendre, que usemos el desarrollo en armónicos esféricos, el potencial es el potencial, es el potencial. Así que de esa forma, a su vez, encontramos identidades útiles acerca de, por un lado, sumas de polinomios de Legendre, por el otro lado, suma de los armónicos esféricos con un mismo L, pero sumando sobre M, que resulta ser proporcional al polinomio de Legendre respectivo. O sea, fue simplemente una práctica, o sea, para familiarizarnos con este lenguaje poco familiar, lo que hicimos fue hacer una especie de piedra roseta, un problema que podíamos resolver de
tres formas distintas. A la física 3, con polinomios de Legendre y con armónicos esféricos. Y ahora que tenemos el mismo problema resuelto de estas tres maneras distintas, podemos comparar las soluciones de esa forma y de esa manera familiarizarnos un poco con estos dos lenguajes. ¿Está bien? ¿Llegamos todos hasta acá? Yo tengo una duda. A ver, dale. No entiendo muy bien por qué podés igualar las dos expresiones si básicamente lo que hicimos fue trasladar la distribución de carga en el primer problema, de la del primer problema a la del segundo problema que resolvimos. Pero fíjate que la expresión que estoy usando para el primer problema no Sí. es más el coseno de tita, aparece el ángulo comprendido entre el versor al punto campo y el versor al punto fuente. Estos Claro, versores no dependen de cómo elegiste el sistema de coordenadas. claro, tenés O razón. sea que las Gracias, dos gracias. expresiones valen, o sea, la primera expresión vale aún con la elección de coordenadas del segundo problema. Porque la primera expresión la escribimos de una manera que es explícitamente independiente de las coordenadas, de la elección de Claro, coordenadas. Depende de que estés trabajando en coordenadas polares. ¿Está bien? perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien. Y también tenía otra duda sobre las condiciones que el de ligadura, que los había llamado vos, que no creo creí en un momento que los había entendido, pero después me di cuenta que no los había entendido bien. Perdóname, no, repetí la pregunta. Sí, creí que había entendido las condiciones de ligadura que habías impuesto, Sí. pero al final me di cuenta que no las había entendido del todo. Mira, hacer el ejercicio Zen de... Ahí. Hacer el ejercicio Zen de meditar acerca de este problema. Resolviéndolo acá, la ecuación que querés resolver, a ver si está escrita, es esta. ¿No? Medita acerca de este problema. Acá lo tenés resuelto en mucho detalle. De cuando x no es 0, o sea, acá esta variable x va de menos infinito a infinito. Cuando x no es 0, te queda una ecuación homogénea, las soluciones son exponenciales reales, planteas condiciones de regularidad y te queda una exponencial de un lado, otra exponencial del otro. Otra vez la tenés que machear. Las podés machear de dos maneras. Una forma es decir, bueno, si acá aparece derivada segunda de la f, y la derivada segunda de la f tiene una singularidad que es una delta, la f tiene que ser por lo menos continua. Puede haber una discontinuidad en la derivada primera. Esa discontinuidad la encuentro integrando la ecuación 1 desde justo antes del 0 hasta justo después del 0. La integral de la delta me va a dar 1, y esta integral me da algo despreciable porque la f es continua, y estoy integrando sobre un intervalo muy chiquitito. Y a la integral de la derivada segunda le aplico el teorema fundamental del cálculo, y me da precisamente la derivada primera en el límite superior, que es un número muy chiquito pero positivo, y el límite inferior, que es un número muy chiquito pero negativo. O sea, la integral de la derivada segunda es precisamente el salto en la derivada primera. O sea, esa es una forma de resolver uno. Te dice que la función f tiene que ser continua y te dice cuánto vale el salto en la derivada primera, integrando Claro, la ecuación de menos epsilon a epsilon. O claro, bárbaro. O escribís una f que vale para cualquier x en términos de funciones de Heaviside. Derivás esto dos veces,
lo metes en la ecuación y resolver la ecuación. Bueno, y te va a quedar el mismo sistema de ecuaciones que tenías antes. O sea, concéntrate en este problema. Cuando entiendas bien este problema, volvé a mirar el problema en esféricas y vas a ver que es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Sí, perfecto, ahí lo comprendí. Gracias. Bueno. Acá estamos en una situación en que los árboles tapan el bosque, porque hay complicaciones en el problema que vienen de que la ecuación de Legendre, ¿no?, que es esta ecuación en que aparece 1 sobre seno de tita, derivada de tita, seno de tita, derivada de respecto de tita, m cuadrado sobre seno cuadrado de tita. O sea, la ecuación de Legendre es una ecuación complicada. Y hay características de la solución que parecen complicadas, pero que en realidad, si uno da un paso atrás y se olvida de los detalles de la ecuación de Legendre, piensa en cómo es la estructura del problema que uno está tratando de resolver, resulta que es más fácil pensar el problema en esos términos. O sea, en preguntas como, por ejemplo, ¿por qué sé que los armónicos esféricos con L distinto de L tienen que ser necesariamente ortogonales? Bueno, cuando m es distinto de m', hago la integral en phi y veo que ya la integral en phi me da 0, no hay nada que hacer. Pero cuando m es igual a m', la integral en phi no me da 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese tipo de problemas resulta que son más fáciles de ver si uno engloba este problema en particular que involucra la ecuación de Legendre en una familia más general de problemas en los que uno simplemente tiene una ecuación diferencial con una cierta estructura, donde hay términos, cada término tiene un coeficiente y ese coeficiente es alguna función de la variable. Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. En el caso de la ecuación de Legendre, la variable es tita, porque la parte en phi me queda trivial, la solución de la parte en phi sería la IN phi. Entonces, resulta que es conveniente pensar a la ecuación de Legendre como meramente un caso particular de una familia mucho más general de problemas. Esos son los problemas que se conocen como problemas de Sturm-Liouville. Entonces, yo les voy a proponer que hagamos el recreo y cuando volvamos vamos a hablar un poquito de problemas de Sturm-Liouville. Después, la ecuación de Bessel, que es lo que viene también, va a ser un problema de Sturm-Liouville. Ahí vamos a hablar un poquito más de problemas de Sturm-Liouville. Pero por ahora lo que nos va a interesar es cómo pensar el problema de la ecuación de Legendre como un caso particular de un problema de Sturm-Liouville, en particular nos va a permitir convencernos, sin hacer ninguna cuenta, que los armónicos esféricos con L distinto tienen que ser ortogonales. Así que, ¿les parece bien? ¿Hacemos el recreo? Bien, bárbaro. Entonces, seguimos y cuarto. Bueno, entonces, como habíamos dicho, vamos a ver los problemas de Sturm-Liouville que consisten en resolver la ecuación diferencial 89. X es una variable real que vive en el intervalo AB. A y o B pueden ser infinitos, pero en principio esto vale para cualquier intervalo AB. P, Q y ρ son funciones reales, no son constantes, son funciones. Lambda es un número real, que vamos a llamar el autovalor. Se ve de entrada que sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que P, Q, ρ son reales continuas. Sin pérdida de generalidad se puede asumir que la función P es una función positiva que no se anula en el interior del intervalo AB.
se puede anular en los bordes, pero no en el interior. Esto no implica ninguna pérdida de generalidad, porque si me dan una función que tiene ceros, yo simplemente parto, o sea, me fijo dónde están los ceros, entre un cero y el cero consecutivo, la función P no se va a anular, por definición. Si ocurre que es positiva, está todo bien. Si ocurre que es negativa, multiplico la ecuación por menos. Y después simplemente voy pegando las soluciones de un intervalo a intervalo siguiente. O sea que realmente no hay ninguna pérdida de generalidad en asumir que la función P es positiva en el interior del intervalo AB, aunque se puede anular en alguno de los bordes o no. Si uno compara la ecuación 89, ¿no? La ecuación 89 es la expresión general, cualquier ecuación de este tipo es lo que se conoce como un problema de Sturm-Liouville. La ecuación de Legendre es la 94. O sea, en la ecuación de Legendre yo agarré la ecuación de Laplace, ya asumí que la parte radial iba como R a la L o como 1 sobre R a la L más 1, que la parte en phi iba como E a la I, M phi, y me estoy fijando cómo tiene que depender, la solución cómo tiene que depender de θ, y me queda la ecuación de Legendre. Bueno, para empezar, acá tengo un 1 sobre seno de θ. Acá no, fíjense que, bueno, en realidad, para empezar, lo que acá es la variable x, acá es la variable θ. El intervalo AB es el intervalo 0, pi. Tengo acá un 1 sobre seno de θ, no importa, multiplico todo por seno de θ. Con lo cual me saco de encima esto, me va a quedar un seno de θ acá, y acá en vez de quedar 1 sobre seno cuadrado, me queda 1 sobre seno de θ. Entonces, acá era donde iba la función P. Veo que P es el seno de θ. Efectivamente, el seno de θ vale 0 en 0, vale 0 en pi, pero es positivo en cualquier número que esté estrictamente comprendido en este intervalo. La función Q, acá me había quedado m cuadrado sobre seno de θ. O sea, la función Q es m cuadrado sobre seno de θ. Y acá es donde me hubiera quedado lambda por rho. Multipliqué todo por el seno de θ, o sea que acá hay un seno de θ. Rho, al igual que P, es el seno de θ. Y el lambda, entonces, lo que voy a llamar el autovalor, es L por L más 1. O sea, se ve simplemente por inspección que efectivamente la ecuación de Legendre es un caso particular del problema de Sturm-Liouville, en que P y Rho ambos son iguales al seno de θ, Q es m cuadrado sobre seno de θ, la variable x es θ, y el intervalo que estoy mirando es el intervalo 0pi. La semana que viene, cuando veamos la ecuación de Bessel, va a ocurrir que la ecuación de Bessel también es un caso particular de un problema de Sturm-Liouville. En general, casi todas las ecuaciones de segundo orden que aparecen en la física matemática se pueden reducir a problemas de Sturm-Liouville. Es una clase de problemas extremadamente general. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es simplemente la definición de qué es un problema de Sturm-Liouville? Sí. Bien. Porque ahora vamos a usar esto para mostrar que siempre, cuando yo tengo para un P, Q, Rho dado, en un intervalo A, B dado, siempre las soluciones del problema de Sturm-Liouville correspondientes a autovalores distintos son ortogonales en el intervalo AB. Lo que tenemos que encontrar es si son ortogonales, pero respecto de qué concepto de ortogonalidad. Es como que tenemos que definir
si uno piensa el problema de ortogonalidad como que hay un producto interno entre funciones y que las funciones f lambda y f lambda prima, cuando lambda es distinto de lambda prima, me van a dar que el producto, ese producto interno vale 0. Entonces tenemos que encontrar de qué producto interno estamos hablando. Cada problema de Sturm-Liouville va a definir su concepto relevante de ortogonalidad. Pero entonces el resultado va a ser ese. Para un producto interno bien definido, la solución al problema de Sturm-Liouville para P, Q y ρ, A y B dados, las soluciones para distintos autovalores automáticamente van a ser ortogonales si yo defino bien qué estoy entendiendo por ortogonalidad. Y de ahí, la ortogonalidad de los armónicos esféricos con L distintos de L', simplemente va a ser un caso particular de la ortogonalidad en general de las soluciones de un problema de Sturm-Liouville. Entonces, para resolver ese problema, vamos a hacer algo que en realidad es muy parecido a algo que ya hicimos cuando trabajamos con las funciones, con la identidad de Green, que es que vamos a agarrar la integral que está, la integral 90, y vamos a resolver la integral de dos maneras distintas. Y el hecho de que no importa cómo la resolvamos, el valor de la integral tiene que ser el mismo, me va a dar la ecuación de ortogonalidad que estoy buscando. Entonces, vamos a resolver esta integral de dos maneras distintas. Una forma va a ser simplemente distribuir la derivada, usar la regla de Leibniz. Me va a quedar un término que va a tener la derivada de f, la f lambda prima conjugado por p por la derivada de f, y acá me queda la derivada de f por p por la derivada de f lambda prima conjugado. Bueno, el producto son todos números reales, el producto de números reales es conmutativo, por lo cual esos términos, al distribuir la derivada, esos términos se anulan. Y después me va a quedar f lambda prima conjugado por la derivada de p por la derivada de f lambda, que es precisamente lo que me dice la ecuación de Sturm-Liouville, lo que me dice cuánto vale eso. ¿No? Estoy asumiendo que f lambda y f lambda prima son soluciones de Sturm-Liouville. Y fíjense que como es todo real, p, q, lambda, ρ son todas funciones reales, si f lambda es solución, f lambda conjugado también es solución. O sea que f lambda es solución de la ecuación 89 con lambda, f lambda prima es solución, f lambda prima conjugado es solución de la misma ecuación 89, pero con lambda prima. Mismo P, mismo Q, mismo ρ. Entonces, cuando distribuyo la derivada, me queda la derivada de P por la derivada de f lambda. Bueno, eso es Q por f lambda menos lambda por ρ por f lambda. Y acá me va a quedar la derivada de P por la derivada de f lambda prima conjugado. Bueno, uso la ecuación de Sturm-Liouville. Y cuando hago esas cuentas veo que los términos en Q, como el Q es el mismo, ya sea para lambda o lambda prima, el Q es el mismo, esos términos se van a cancelar. Ah, pero el lambda no es el mismo, porque acá tengo lambda y acá tengo lambda prima. Esos términos no se van a cancelar. Y de esa forma, lo que me va a quedar, los términos que contienen a Q se cancelan, los términos que contienen a lambda y a lambda prima no, pero salen factor común y me queda lambda menos lambda prima por toda esta integral. Que se ve que empieza a tener la pinta de un producto interno, pero un producto interno respecto de una medida no trivial. O sea, así como en coordenadas polares el elemento de volumen no es dr de tita de phi,
R cuadrado por seno de tita por dr de tita de phi. Acá también, el elemento de longitud no me quedó dx, me quedó ρ por dx. Pero bueno, en la medida en que esto sea que ρ sea un número positivo, esto está bien definido, y me da un elemento de longitud posible. O sea que el segundo renglón en la 92 es lo que viene de evaluar la integral 90 simplemente distribuyendo la derivada, usando la regla de Leibniz. ¿Está bien? ¿Llegamos todos hasta acá? Sí, bárbaro. Bueno, porque la segunda forma de evaluar la integral es todavía más fácil. Es decir, muchachos, la derivada es la integral de una derivada, teorema fundamental del cálculo, es el corchete evaluado en los límites. Y eso da la 91. Y la 91 y la 92 tienen que ser iguales. Entonces, si por algún motivo yo puedo afirmar que esta integral vale 0, esta diferencia vale 0, cuando lambda es distinto de lambda prima, me queda la 90, o sea, lo que está en la 92 siempre es igual a lo que está en la 91. Si por algún motivo yo puedo afirmar que lo que está en la 91 vale 0, entonces lo que está en la 92 tiene que valer 0. Ahora, Perdón, ¿qué fue lo último que dijiste? claro, la 92 es igual a 91, simplemente porque son dos maneras distintas de calcular la misma integral. De Ambas acuerdo. son correctas y por lo tanto tienen que dar lo mismo. Ujú. ¿Está bien? Sí. Si yo supiera, además, que la 91 es 0, fíjate que la ventaja que gané es que ahora estoy trabajando nada más que en los bordes. Por ejemplo, si yo hubiera puesto la condición de contorno de que mi f lambda tiene que valer 0 en el borde, automáticamente lo que está en la 91, que solamente involucra la f lambda y f lambda prima evaluada en los bordes, si yo le impongo la condición de cuerda con bordes fijos de física 2, Sí. automáticamente yo sé que lo que está en la 91 vale 0. Porque f lambda va a valer 0, f lambda prima va a valer 0, ni p ni las derivadas son singulares, por lo cual no van a cancelar ese 0. Y por lo tanto, yo sé que lo que está en la 91 es 0. Y de esa manera me garanticé que lo del otro lado es un producto interno. Bueno, si lo que está en la 91 es 0, lo que está en la 92 es 0. Para que un producto de números reales dé 0, al menos uno de los factores tiene que valer 0. Pero si lambda prima es distinto de lambda, Solo que es integral. este factor no es 0, el que tiene que ser 0 es el otro. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, pero Bueno, me quedó la ¿no? me quedó la ortogonalidad respecto de este producto interno en que el elemento de longitud no es más diferencial x, es ρ por diferencial de x. O sea, es un producto interno, pero definido respecto de una medida no trivial. ¿Está bien? Yo sé quién es ρ. ρ viene de la ecuación de Sturm-Liouville, así que no hay problema. Pero tengo que tener cuidado, son ortogonales, pero no son ortogonales respecto de cualquier producto interno. Son ortogonales respecto de este producto interno. ¿Está bien?
Y además yo tengo que saber que la 91 es 0. Ya sea por las condiciones de contorno que puse o por las propiedades de la función P, yo tengo que saber que lo que está en la 91 tiene que valer 0. ¿Está bien? ¿Estamos todos juntos acá? Sí, al menos por mi lado. Bueno. Entonces, si yo por algún motivo yo sé que toda esta construcción se anula en los bordes, puedo afirmar que las autofunciones de autovalores distintos son ortogonales respecto a la medida ρ diferencial de x. ¿Y qué me dice esto acerca de la ecuación de Legendre? Bueno, en la ecuación de Legendre, el intervalo era C pi, la función ρ era seno de tita. Efectivamente, se anulan los bordes. En la medida en que las funciones asociadas de Legendre son regulares en los bordes, efectivamente lo son, no divergen en ningún lado, efectivamente, el hecho de que acá P me queda un seno de tita evaluado o en 0 o en pi. Bueno, ambos valen 0, por lo tanto eso ya me permite afirmar que las funciones asociadas de Legendre con distintos L's son ortogonales respecto de una medida que es seno de tita diferencial de tita, que es precisamente la parte que depende de tita de la integral sobre la esfera. O sea, el elemento de volumen en polares es r cuadrado de r, de phi, y la parte que depende de tita es seno de tita de tita. O sea que esto es precisamente... mi problema era encontrar la ortogonalidad de los armónicos esféricos con L distinto de L', M distinto de M'. Cuando M era distinto de M', no tenía ningún problema, porque me quedaba la integral en phi de E a la I, M menos M' por phi, y eso ya valía 0. Ahora, cuando M era igual a M', esa integral era trivial, desaparecía. Pero me seguía quedando la integral en seno de tita diferencial de tita de las funciones armónicas, de las funciones asociadas de Legendre, con el mismo M, esto vale también pero con L distinto de L'. Bueno, como eso por definición es simplemente un caso particular de, de los problemas de Sturm-Liouville, ya sé que estas funciones con el mismo M, tener el mismo M quiere decir que tienen el mismo Q, porque Q era lo que estaba acá, M cuadrado sobre seno tita. Estas funciones asociadas a Legendre con el mismo M automáticamente van a ser ortogonales con cuando L sea distinto de L'. Ah, pero son ortogonales no respecto de cualquier producto interno. Son ortogonales respecto de un producto interno con una medida que va a ser ρ de tita diferencial de tita. ¿Y qué es ρ de tita? Bueno, vuelvo a mirar la ecuación. ¿Se acuerdan que la ecuación que es de Sturm-Liouville es todo esto multiplicado por seno de tita? Mido qué es lo que está en el lugar de ρ. Lo que está en el lugar de ρ es seno tita. O sea que el teorema del problema de Sturm-Liouville me dicen que efectivamente esto vale cuando acá pongo seno de tita. Pero seno de tita es lo que yo quería poner, porque es lo que me aparece naturalmente del elemento de volumen en polares. O sea que, colorín colorado, he demostrado que las funciones asociadas de Legendre efectivamente son ortogonales en la esfera cuando L es distinto de L', que como cantaba Lelutier es lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Sí, sí. O sea, obviamente no es una casualidad que los problemas de Sturm-Liouville me dieron justo el producto interno que yo quería. Simplemente es la geometría del problema que aparece reflejada de manera distinta. Pero obviamente no hay ninguna casualidad. Bueno, con esto finalmente hemos terminado lo que queremos decir por ahora sobre armónicos esféricos. Lamentablemente ahora lo que viene es practice man practice. O sea, hay que resolver problemas para simplemente ponerse canchero. La mecánica es siempre la misma, puede complicar las condiciones de contorno, puede poner en vez de una distribución de carga en la esfera, pone una distribución de dipolos, pero es simplemente agregar epiciclos sobre una estructura que es siempre la misma. Y nosotros lo que vamos a hacer la semana que viene es volver a plantear estos problemas, pero ahora en problemas con simetría cilíndrica, donde el rol que en este problema estuvieron jugando las funciones de Legendre, ahora lo van a jugar las funciones de Bessel. Y módulo las complicaciones puramente técnicas que puedan tener la ecuación de Legendre 94 o la ecuación de Bessel, que va a aparecer la semana que viene, que también es un problema de Sturm-Liouville. Módulo entonces las peculiaridades de ambas ecuaciones, van a ver que la lógica, la técnica de resolución del problema es exactamente la misma en los dos casos, cosa que espero que nos permita movernos un poquito más rápido en el problema de cilíndricas, aunque estimo que nos va a ocupar toda la semana que viene. Así que nos quedan 3 minutitos. Si hay alguna pregunta o comentario sobre esto, y si no, los dejo con los chicos de las prácticas. ¿No? ¿Está bien? Eh, yo tengo una duda, o sea, no entendí muy bien si te iba a pedir si puedes explicar de nuevo la parte de, o sea, por qué viene el Producto Interno cero del problema genérico de Sturm-Liouville. Mira, el argumento es muy parecido al que usamos cuando estábamos trabajando con las funciones de Green. Lo que vamos a hacer es agarrar la integral 90 y simplemente la vamos a evaluar de dos maneras distintas. En la medida en que las dos maneras que vamos a usar son correctas, el resultado tiene que dar lo mismo. La primera, en realidad, como lo expliqué, fue la segunda manera, es la obvia. A uno le muestran la derivada la integral de una derivada total, aplica el teorema fundamental del cálculo, es la función evaluada en los bordes. Y eso da la 91. O sea, la integral g es simplemente lo que era el corchete evaluado en el límite superior menos el corchete evaluado en el límite inferior. Ahora, ocurre, por ejemplo, si estás pensando en la función, en la ecuación de Legendre, este P es seno de tita, A es cero y B vale pi. El seno de tita se anula en los bordes. Si agarrás la ecuación de la cuerda vibrante, ¿no? La ecuación de ondas en la cuerda de física 2, fíjate que la ecuación de ondas es un problema de Sturm-Liouville. Es un problema de Sturm-Liouville en el que P ocurre vale 1, Q vale 0, ρ vale 1 y lambda es la
la frecuencia al cuadrado. Sería en realidad el número de onda al cuadrado. Es un problema de Sturm-Liouville particularmente trivial. Sigue siendo un problema de Sturm-Liouville. Acá P vale 1. No se anula. Tu intervalo es C o L, ¿no? Son los extremos de la cuerda. P vale 1. No se anula ni en 0 ni en L. Pero vos ahora ponés condiciones de contorno de extremo fijo. Y eso te garantiza que la F lambda, que es la amplitud del desplazamiento de la cuerda, ese sí, por tu elección de condición de contorno, le imponés que valga 0, tanto en 0 como en L. Y por lo tanto, ya sea por un motivo o por otro, estás convencido que 91 es igual a 0. ¿Está bien? Haga O sea, ejercicio más allá de de que... Perdón, sí, sí. No, que hagan el ejercicio de tomar el problema de la cuerda vibrante y pensarlo como un problema de Sturm-Liouville. Y después complíquenlo. ¿Qué pasa si si es una cuerda vibrante pero con densidad que depende de la posición? ¿Qué pasa si la cuerda vibrante tiene la tensión que depende de la posición? Todos son problemas de Sturm-Liouville. Así que hagan el ejercicio de pensarlos de esa manera. Sí, ¿qué ibas a decir? O sea que más allá del caso que sea P o F quien se anule los bordes, lo que tiene la 91 es que es igual a 0 y entonces la 92 es 0, o sea, como que no te importa el lambda en la 91 y por eso la 92 es 0 para lambda distinto a lambda prima. Claro. Sí, bueno, cuando lambda es igual a lambda prima es, obviamente, ahí no hay nada que hacer. La pregunta es qué pasa cuando lambda es igual a lambda prima, cuando lambda es distinto de lambda prima. Y ahí uno usa la propiedad de que, bueno, está bien, son números, de hecho, la integral podría ser un número complejo, uno que sabe, pero sigue siendo cierto que si uno tiene un producto de dos números complejos y vale 0, al menos uno de los dos tiene que valer 0. El producto de dos números complejos, ambos distintos de 0, nunca puede dar 0. Ahora, si lambda prima no es lambda, vos sabés que este no es 0. Entonces el que tiene que ser 0 es el otro. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Disculpame, me pareció que alguien decía algo, pero no lo entendí. No. Bueno, entonces lo dejo con Paula. El buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, Esteban. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.